Les amamos, les bendecimos, ya les extrañamos, queremos verlos pronto por acá presencialmente. Les dimos ya algunos anuncios por acá, pero infórmate de alguna manera, pregunta dónde está el grupo de jóvenes, dónde está el grupo de adolescentes o de niños, para que tus hijos puedan tener la mejor educación, y la mejor educación es la educación del reino. La mejor educación es la educación que se da cuando Dios ministra el corazón. Amén. Entonces sean bienvenidos a este programa virtual. Y quiero decirles que ya tenemos sobres nuevos, eso sí, van a empezarlos a ver con una nueva versículo, una nueva proclamación y una nueva profecía sobre este versículo cuando tú empieces a dar tus aportaciones. Pues muy bien. Queremos sin más darle lugar a la palabra del Señor y quiero presentarles a Pau Mejía, que hoy trae la palabra. Vamos a recibirla con un aplauso bien fuerte. Y Pau, pásale por acá. Quiero decirles que Pau y yo nos conocimos, para los que no saben, en la universidad. Ella estaba en el área de Derecho y yo en el de Diseño Gráfico. Su edificio y el mío estaban, nos dividía un patio y nos conocimos porque el Señor nos presentó. Nos pasábamos, ella y yo, mucho tiempo y nos saludábamos hasta que nos empezamos a sonreír así de pues, hola y hola y hola, y ese hola se convirtió en un llevarle a los pies de Cristo. Es una hija espiritual y ahí atrás de la universidad, en un arbolito, ¿te acuerdas ese día, esa mañana donde ella recibió a Jesús en su corazón? Y tenemos casi 35 años de conocernos. 35 años de caminar con Jesús, 35 años de servirle al Señor, y estos son los hermanos y los hijos que Dios va levantando. ¿Cómo ves? El tiempo se va rapidísimo, pero ahora es toda una maestra de la palabra, ungida del Señor. Yo la bendigo y vamos a honrar también la unción que está sobre ella. Acuérdate que la unción y el manto cae sobre hombres y mujeres. Amén. Entonces honremos el manto. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, amada pastora. Gracias a Dios porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Y bueno, estos 35 años yo siempre los alego como mi derecho de antigüedad, ¿verdad? Cada vez que se habla de antigüedad, yo digo, yo creo que soy la más antigua con mi amada pastora. Muy bien, sean todos bienvenidos ahí en casa, en línea y sobre todo aquí en la unidad, en el Espíritu Santo. Todos formamos una unidad porque dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces podemos venir un poquito desvelados, un poquito cansados, podemos haber quizás comido algo que no nos cayó muy bien, pero lo más importante es que tú estás aquí y tu espíritu que se vivifica día con día está bien atento, ¿verdad? Sí, el cuerpo se va desgastando, mis amados, pero el espíritu se vivifica día con día y estás en el mejor lugar después de esta preciosa adoración que todos juntos formamos al único y verdadero Dios. Es muy importante tu presencia, más cuando estamos en unos tiempos tan claves para el reino de Dios y para el mundo. Bien, esta conferencia, esta plática la denominé conciencia generacional. Hay muchos tipos de conciencia, mis amados, que nos habla la palabra de Dios. Dice que hay conciencia de pecado, que hay conciencia de obras muertas, que hay conciencia buena y conciencia mala. Pero algo que tú y yo tenemos que traer a este tiempo de una importancia y trascendencia sobresaliente es nuestra conciencia generacional. La palabra de Dios lo habla en todo tiempo, en toda la escritura va recorriendo esa conciencia, pero muchas veces eventos como el que pasamos de pandemias, de guerras, rumores de guerra y todos estos acontecimientos del mundo hacen que la conciencia generacional se vaya acallando, se vaya distorsionando, se vaya alterando, se vaya como
dejando de ser importante. Sin embargo, la palabra de Dios nos da muchas razones por las que la conciencia generacional que hay en ti y en mí tiene que ser ejercitada, activada y movida mayormente en estos tiempos. ¿Quieres conocer alguna de las razones? Acompáñame con tu Biblia, por favor. Vamos a estar manejando muchos versículos. Ojalá los puedas ubicar y que el Señor te hable profundamente en esta hora. Salmo 91. Salmo 91. Vamos a estar viendo muchos salmos, mis amados. Y Salmo 91, en la versión Reina Valera, tiene un título muy singular. Dice: la transitoriedad del hombre y la omnipotencia, la eternidad de Dios. Y lo primero que hace el Salmo en el versículo 1 es decirnos que tenemos que tener un reconocimiento. Una conciencia generacional va a tener un reconocimiento constante de quién es el Señor. Y dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amado, si tú estás aquí en este momento, no es por algo especial. Es porque el Señor ha sido fiel con tus antecesores, es fiel contigo y será fiel con tu descendencia, ya sea biológica o sea espiritual. Bajo el espíritu de adopción. Ahorita lo vamos a profundizar. Pero si tú estás aquí, mi amado, mi amada, y aquellos que nos ven en línea, es un favor de Dios inmerecido. Y Él nos ha sido refugio de generación en generación, y yo voy a ver, Dios nos va a permitir ver, aún en la vejez, cómo Él es fiel con nuestra descendencia. Qué glorioso es esto. Entonces, si tú no habías caído a cuenta o se nos había olvidado que tenemos que tener un reconocimiento al Señor, este es el día y la hora en que podemos decirle al Señor: Señor, yo en esta hora reconozco que tú me has sido refugio junto con mi casa, que has sido refugio junto con mi nación, junto con las naciones de la tierra. Esta tierra ya hubiera desaparecido desde hace mucho, mis amados, si Dios no fuera morada nuestra. Pero el Señor es fiel. Y fíjate cómo la palabra del Señor se ocupa de transmitirnos en un día como hoy la importancia de la generación y la generación y la otra generación. Por eso, si tú vienes en esta hora con tu papá, vienes con tu abuelo, vienes con tu hijo, vienes con tus nietos, dale toda la gloria a Dios. ¿Sabes que ese lugarcito es un horno precioso donde Dios está cociendo y preparando a sus mejores guerreros para este tiempo y los que vienen? Entonces, si tú tienes un pequeñito, una pequeñita, una amiguita, una vecinita que tú traes a este lugar, gloríate con el Señor y dale toda la honra a Él, porque hay grandes cosas que el Señor te va a mostrar. Éxodo 3:6, mis amados, por favor. Éxodo 3:6. Ya lo conocemos, este versículo, pero es la pauta para que nosotros podamos señalar el día de hoy. Algo tan maravilloso, no lo pasemos como algo repetitivo. Mi conciencia generacional tiene que estar muy alerta de esta palabra. Éxodo 3:6, y dice la palabra del Señor: dijo el Señor mismo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te voy a hacer un resumen de por qué Dios dijo esto. Dijo Dios de Abraham porque Abraham fue padre. El Padre estaba obrando en esta palabra y señalándonos transgeneracionalmente, llevándonos en ese fluir de generación en generación la paternidad. El Padre estuvo con mis antecesores, el Padre está conmigo, el Padre estará con mi descendencia. Tú puedes decir: el Padre estuvo con mis antecesores, el Padre estará conmigo y el Padre estará con mi descendencia. Y esta paternidad es sumamente importante, mis amados, porque
aunque tengamos pruebas como las tuvo Abraham, nosotros estamos afianzados y alineados con el propósito eterno de Dios si nosotros reconocemos que Él nos ha sido refugio y ha sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob todos los días de nuestra vida. Abraham tuvo pruebas de tierra, ¿verdad? Le dijo el Señor, vete de tu tierra. Cuántas instrucciones a veces nos mueven y nos revolucionan, porque el Señor nos dice, vete de aquí, muévete acá y demás. Abraham lo vivió, pero cada vez que tú recibas una instrucción, ven a conciencia de algo va a pasar con mi generación, algo me está pidiendo el Señor. Se lo pidió a Abraham y el Señor fue fiel para con él y le dio una tierra maravillosa. No quiero pensar en la descendencia de Abraham si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos. Por eso es importante que si el Señor te mueve, tú te muevas. Que si el Señor te instruye, tú obedezcas, tú y yo obedezcamos. ¿Por qué? Porque está obrando el Señor como Dios de Abraham. Está el Padre. ¿Sabes que muchas veces, hablando también de otra prueba que se presentó a Abraham conforme a su simiente? ¿Te acuerdas que el Señor le dijo, te daré una descendencia? Pero Abraham se adelantó. Hizo cosas prematuras. Hizo cosas fuera del diseño del Señor. Y eso le costó mucho a Abraham. Y tú y yo tenemos que esperar en el Señor. Las cosas prematuras generalmente traen errores. Por eso tú y yo tenemos que volver a una conciencia alineada al Señor. Esta conciencia generacional. Entender los tiempos del Señor y dar en el blanco cuando Él diga, es ahora. Y cuando Él te diga, espera, todavía no. Espera en el Señor. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque Dios es Dios de Abraham. Es un Padre que me está marcando los tiempos, que me está cuidando, que me está cubriendo, que me está señalando, porque Él sabe lo que va a suceder. En cambio, cuando nosotros atendemos la instrucción de Dios, como sucedió cuando Dios le presentó a Abraham, a Isaac, entonces obró todo el poder generacional que Dios quiso traer a la vida de Abraham. Qué diferente fue el hecho de vivir con Ismael en la vida de Abraham, con toda la dificultad que esto generó. La misericordia de Dios siempre estuvo, porque Él es Padre, Padre de misericordia. Pero la vida de Isaac se caracterizó por algo sumamente hermoso, que es la gracia de Dios. Ahí no hubo nada prematuro, no hubo nada erróneo y tampoco hubo abortos espirituales. Ahí se dio la vida de Isaac conforme Dios lo había diseñado. ¿Tú te has puesto a pensar que esta conciencia generacional que tú y yo tenemos que ejercitar tiene que dar buenos frutos? Tiene que estar alineada, sin premuras. Y voy a hacer una observación, miren mis amados. Hay un momento, o hay muchos momentos en que nosotros pensamos que nuestros hijitos, que nuestros sobrinos, que nuestros nietecitos son un estorbo para la obra. Quebrantamos eso en el nombre de Jesús. Esa es una mentira y una fortaleza que el enemigo levantó y la quebrantamos en este momento en el precioso nombre de Jesús, porque ellos son el mejor motor para que tú y yo vengamos aquí todos los domingos y todos los días de nuestra vida estemos en la palabra del Señor. No es para que los alejemos, no es para que veamos, no, sí, un día, sí, no, dos, sí, no, no, mis amados. Herencia de Dios son los hijos, espirituales y biológicos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esos vientres son espirituales tanto en mujeres como en hombres, porque son sacerdotes del Dios eterno los varones. Entonces, no nos fijemos y no olvidemos esa conciencia, por favor, que el enemigo y el mundo han querido apagar. Tú y yo el día de hoy vamos a tener bien prendida la conciencia y bien alerta, porque ninguno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes se tiene que perder. Es una encomienda gloriosa que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de Abraham. Es Dios de Abraham. Y quiero que vayamos a un versículo sumamente clave. Si tú lo habías visto en la Biblia, yo te confieso, no había reparado en él. Pero cuando lo vi, preparando este estudio, me revolucionó.
porque comprendí por qué Dios le había dado el nombre de el padre de la fe, Abraham. Yo sé que se refiere mucho a su sacrificio, al sacrificio que le pidió a Isaac, respecto de Isaac. Y estamos en lo correcto. Pero fíjate muy bien en este versículo, y es una semilla tremenda que el Señor quiere implantar en tu corazón el día de hoy, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como aquel que nos ha sido refugio de generación en generación. Dice la palabra del Señor en Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Esto lo está diciendo el mismo Padre Celestial. Y es sumamente importante que tú desees que lo diga de ti, mi amado y mi amada. Si tú estás aquí, este mensaje es para ti. Y con este versículo que te lleves, tienes mucho trabajo para de aquí al resto de tu vida. Dice la palabra del Señor, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de Abraham. ¿Qué sabía el Señor? ¿Qué sabía, mis amados? Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Por eso digo, no solamente son los hijos, la descendencia biológica, es la casa. ¿Cómo nos llamamos? Casa de avivamiento. Cada niño, cada niña, cada adolescente, jovencito que está aquí es parte de tu familia y de la mía. Es muy importante. Esto que hicimos en la mañana de orar, tomados de la mano, es sumamente importante, más importante de lo que nosotros podamos entender en este momento. Pero es tan trascendente para este tiempo. Y dice, ¿qué sabía? ¿Qué sabía? Yo quiero poner mi nombre en este versículo. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. A sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué significa después de sí? Tú y yo tenemos que estar seguros que cuando partamos a la presencia del Señor, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestra familia en Cristo seguirá el camino del Señor. Seguirá el camino del Señor. No se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda, no se perderán porque están atados al trono de la gracia. Porque tenemos un Padre de misericordia y Padre de los espíritus. Y tú, si piensas que no tienes descendencia biológica, eres el más comprometido, porque hay un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es un espíritu de adopción que reconocemos sumamente bien. ¿Sabes por qué? Porque es lo que operó en nosotros. Es lo que operó en nosotros. No éramos hijos, pero Él nos adoptó y ahora somos hijos. No necesitamos mucha ciencia para eso. Entonces, fíjate muy bien, dice, el Señor dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. La justicia es algo tan importante delante del Señor. Haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado de él. ¿Cuántos nos gustan las palabras proféticas para nosotros? Bien, eso es un tesoro. Pero nosotros somos los que vamos a hacer que esa palabra se cumpla cuando ponemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en nuestra conciencia generacional activada. Aquí lo dice, mis amados, dice, yo sé lo que va a hacer y por eso yo voy a cumplir lo que he dicho de él. ¿Cuántos nosotros quisiéramos que el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob operara de la misma manera con nosotros? Qué glorioso sería, mis amados, que se despierte hoy nuestra conciencia en este sentido y que podamos poner nuestro nombre ahí. Que el Señor escriba de nosotros, porque yo sé que tu nombre le enseñará a sus hijos y a toda su casa, aún después de sí, que guarden el camino del Señor y yo cumpliré en él lo que he hablado de él.
Qué glorioso manto el Señor está trayendo en esta mañana. Está declarando vida y vida en abundancia. Está despertando las conciencias. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes, muchos adolescentes. No esperen, jóvenes y adolescentes, a una etapa madura para entender esta verdad, porque su nombre está escrito aquí también. Porque el Señor tiene muchas cosas que operar con ustedes. Por eso tienen que evitar errores y hacer cosas prematuras. Esperen en el Señor, jóvenes, jovencitas, adolescentes, esperemos, porque el Señor tiene abundancia de vida y de paz para nosotros. Dice Proverbios 3, hijo mío, obedece al Señor y guarda sus mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Luego los jóvenes dicen, no, pues es que necesitamos algo más un reto, ¿no? Más extremo en nuestra vida. Mis amados, queremos algo extremo, cumplamos la voluntad de Dios. Porque ahí tenemos que derribar, tenemos que edificar, tenemos que sembrar, tenemos que fructificar. ¿Quieres activación en tu vida? Entra de lleno a la palabra del Señor y a tu relación y comunión con Él y vas a ver que no vas a parar. Esto es algo poderoso y es algo extremo que el Señor está trayendo. El Dios de Isaac, Dios de Isaac. Muchas veces hemos escuchado estudios acerca de la vida de Isaac. Isaac no peleó, no fue experto en batalla. Isaac le llevaron todo a la mesa, incluyendo a la esposa. Ni siquiera él fue a conquistarla, se la llevaron. Y uno se pregunta, ¿por qué Isaac disfrutó de tanto? ¿Por qué la vida de Isaac fue tan tranquila? Y la respuesta es que Isaac, la vida de Isaac, representa la vida de Jesús en esa conciencia generacional. ¿Qué es Jesús? Gracia sobre gracia. Es decir, esto es en conjunto, mis amados. No es solamente Dios de Abraham, no es solamente Dios de Isaac y Dios de Jacob, sino que en toda generación Dios opera como Padre y opera como el que da gracia sobre gracia. Qué maravilloso es esto. Yo tengo que despertar mi vida a esta verdad. Que las próximas decisiones que yo tome serán bajo esta conciencia, que lo que yo haga no es solamente por mí, para mí, y si yo me muero y a mí déjenme, es mi vida. No, mis amados, en esto no es así, para ninguna persona, sea en Cristo o no, esto está determinado por eternidad. Si vivimos en Cristo, gloria a Dios, si no viven en Cristo, qué lamentable, pero los impactos son generacionales. Y son para toda una casa, y son para todo un territorio. Eso es algo muy serio. Pero cuando tú y yo entendemos esto, entonces voy a pensar y me voy a acercar a Dios en cada decisión. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro familiar? ¿Qué vamos a hacer con esta casa? ¿Qué vamos a hacer con este pago? ¿Qué vamos a hacer con este vecino? ¿Qué vamos a determinar como familia? Porque aquí dice tu palabra y yo lo grabo en mi corazón, que tú sabías que yo iba a seguir tu camino y hacer que toda mi casa y mis hijos guardaran tu camino. Yo lo sé, Señor. Y entonces yo vuelvo a este principio y yo me alineo de tal manera que lo próximo que haga, decida o deje de hacer, cumple este principio. Y dice que también es Dios de Jacob. Qué vida la de Jacob, mis amados. Qué vida la de Jacob. Si alguno personaje de la palabra del Señor conoció la obra del Espíritu Santo, fue Jacob. Completamente transformado. Completamente transformado hasta en el nombre, ¿verdad? Entonces, la vida de Jacob representa, o el Dios de Jacob representa la obra del Espíritu Santo en tu generación y en todas las generaciones.
Fíjate qué íntegro y completo es el Señor, porque cuando nos dice es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, están operando las tres personas de la divinidad, Dios en tres personas, Dios mismo ejercitándose, moviéndose en fuego completo respecto de todos nosotros, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Qué tremendo es. Mi generación va a estar llena de la paternidad, va a estar llena de la gracia y va a estar llena del Espíritu Santo. Qué glorioso es esto. ¿Tú no lo anhelas? ¿Tú no lo quieres para ti? ¿No lo quieres para tu casa? ¿No quieres despertar esa conciencia y decir, bueno, yo aún no tengo una familia o mi familia no está alineada a esto? Pero si el Señor me está hablando en este momento es por algo y me está diciendo que años de vida y paz me aumentarán, que largura de días, y yo estoy viendo que las cosas no están bien acomodadas en mi vida. Voy entonces a emplear mi conciencia generacional y a ejercitarme en lo que Dios me está llamando en esta hora. Mira qué glorioso es el Salmo 78, de versículo del 1 al 8. Vamos al Salmo 78, versículos del 1 al 8. Hermoso Padre, hermoso Padre. Que esto taladre nuestro corazón, mis amados. Sobre todo aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, que tenemos un pequeñito, una pequeñita cerca, que tenemos oportunidad de formarle. Si tenemos algún adolescente, la mejor edad para ser llenos del Espíritu Santo, la mejor edad para moldear su corazón, para ser esos brazos, esas manos y ese corazón del Señor en la vida de ese joven, de esa joven. Dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dios está trayendo desde generaciones pasadas cosas gloriosas, mis amados. Y dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. Mira, yo recuerdo muchas cosas de mi madre. Mi madre tenía la religión tradicional, pero muchas cosas de su vida fluyeron en mí como la hija menor. Y las recuerdo tan claramente. Mi madre era una mujer que todos los días se encerraba en un cuarto, le llamábamos el altar. Tenía un reclinatorio, muchas imágenes equivocadamente, pero era una mujer de oración. Todos los días esa mujer se encerraba en ese cuarto, doblaba sus rodillas y oraba por toda su casa y su familia. Yo lo veía todo el tiempo y ahora lo comprendo. Cómo me ministró a mi vida de pequeña esa acción de mi madre. Y Dios corrigió el camino. A los 17 años Dios corrigió el camino. Pero yo ya había bebido de una mujer que todo el tiempo estaba guerreando y postrada por su casa intercediendo. Otra cosa que yo bebí de mi madre es el servicio. Mi madre era una mujer que servía a todo aquel que llegaba a su casa y nunca lo dejaba ir con las manos vacías. Siempre le daba algo de comer, algo de ropa o algo de dinero. Yo nunca veía que esas personas se iban de la misma manera en que entraban a mi casa. Era una pequeña, pero todo esto Dios hizo que yo lo guardara en mi corazón. Por eso el área del servicio es para mí, además de un privilegio y una honra, algo natural. Algo en donde Dios me permite fluir, porque me lo sembraron, me lo abundaron, pero me lo dieron de ejemplo. Todo el tiempo yo lo veía. Yo me pregunto, mis amados, ¿qué nos está viendo esta generación de niños, de adolescentes y de jóvenes hacer todos los días más? ¿Qué es a dónde está nuestra prioridad
y que ellos se están fijando, porque aunque tú no creas, ellos están todo el tiempo registrando lo que están viendo. ¿En qué estamos ocupándonos más, mis amados? Cuando alabamos, levantamos nuestras manos o las tenemos en las bolsas. Ellos se fijan. Yo era muy pequeña cuando observé todas estas cosas de mi madre. También vi otras cosas que Dios borró y sanó. Pero te estoy dando un ejemplo de cómo se reproduce y fructifica algo que es bendito dentro del reino del Señor. Porque Dios es Dios de generación en generación, es Dios de Abraham, es Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo sé que la gracia operó en la vida de mi familia, que la paternidad de Dios operó en la vida de mi familia, porque hubo muchas cosas erróneas y prematuras, pero el Señor enderezó la vereda. Y que hubo y sigue habiendo mucho trato como el Dios de Jacob en la obra del Espíritu Santo en la vida de mi casa y de mi familia. Estas son las cosas que nosotros tenemos que transmitir. Sigo leyendo el Salmo 78, 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. ¡Guau! ¡Qué glorioso es poderle decir todo esto a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestra descendencia, al niño, la niña que tenemos junto! Tenemos que empezar a insistir en cambiar el matiz y la sazón de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Muchos dicen un ajuste de actitud, ¿verdad? A través de la vara. Tenemos que hacer muchos ajustes, mis amados. Tenemos que enderezar muchas cosas y sacar fuerzas de debilidad para cumplir con este propósito. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Sí, amados, somos responsables. Somos responsables. No nos vamos a sustraer de esa responsabilidad. Tú y yo como padres tenemos grandes responsabilidades. Que las notificasen a sus hijos fue un mandamiento. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a nuestros hijos. No es opcional, mis amados. No es opcional. Así como una ley, aquí si yo me paso el alto, una persona me puede infraccionar, un policía me puede infraccionar. Así se tiene que cumplir la ley del Señor. Los padres tenemos que transmitir y notificar a nuestros hijos que las glorias, la potencia y las maravillas del Señor, para que lo sepa la generación venidera. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Cuando nosotros lo ejercitamos. Si nosotros nos saltamos como puente y ese puente se rompe, lo que nos decían en la mañana, el circuito se rompe, entonces no fluye. Pero cuando todos estamos trabajando a una, ¿qué crees que va a pasar? Va a fluir y va a impactar, ¿verdad? Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¡Qué glorioso! Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Mis amados, mucho del olvido de lo que Dios ha hecho es porque nosotros no hemos ejercitado nuestra conciencia generacional. Esperamos que lo conozcan en otro lado, que se enfrenten a otro lado, ya entenderá, ya tocará a fondo. No, mis amados, no. Nosotros tenemos una responsabilidad, un ambiente que crear, un ambiente que hacer permanecer en todo lugar a donde nosotros vayamos. Una guarda a nuestra casa. Esto es sumamente importante. Cuidado con lo que dejamos entrar, tanto físico como espiritual, a nuestra casa. Cuidado. Es sumamente importante. No es inocente, no es nada superficial, que si hay antecedentes de alcoholismo en tu casa, tú metas una botella en tu casa de alcohol. No es inocente. Cuidado. Cuidado que si hay antecedentes de inmoralidad, te atrevas a comprar o bajar de internet algunas cosas de esas inadecuadas. Cuidado. Es tu casa. Eres sacerdote.
y tienes una doble responsabilidad de blindaje. Cuidado con cómo estás ganando el dinero y qué estás permitiendo que entre. Cuidado. Cuidado de dejar que algo robado entre a tu casa. Cuidado, más vale comer frijolitos ese día a comer un caviar con dinero mal habido. No maldigamos a nuestras generaciones. No las maldigamos. El Señor trae abundancia en su tiempo. Y esos frijolitos nos van a saber exquisitos, en completa paz y en completa guarda de que no estamos maldiciendo a nuestras generaciones. Esto es algo que el Señor me habló muy determinantemente. Que guarden sus mandamientos y no sean, fíjate bien que dice el 8. Ahí determínate, y si quieres poner tu nombre, yo no voy a hacer. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Yo no voy a ser así. Sea el precio que tenga que pagar. No voy a ser así. No voy a ser contumaz, no voy a ser rebelde, no voy a resistirme al alineamiento, no voy a resistirme a la exhortación. Muchas veces resistimos la exhortación y esto repele el trato con nuestros hijos. No queremos, observamos todo lo que nuestros hijos o nuestra descendencia hace, pero no observamos el papel que nosotros tenemos que jugar ahí. Y esto es algo muy delicado, mis amados, conciencia generacional. Lo que yo haga va a impactar, lo que yo deje de hacer va a impactar, pero lo que yo active va a impactar también, lo que yo me alinee va a impactar también, va a bendecir, va a traer mucha paz, va a traer largura de días, abundancia de vida y paz. La misericordia y la bondad me seguirán, los milagros nos acompañarán todo el tiempo. Qué importante es, ¿verdad, mis amados? Qué compromiso el Señor nos está llamando en esta mañana. Deuteronomio 6, 1 y 9, todo el mundo lo conocemos. Pero es muy buen tiempo para recordarlo, mis amados. Es un tiempo sumamente especial para que nosotros vayamos en un ejercicio constante de esta palabra y manifestemos lo que tengamos que manifestar. Beber lo suficiente de nuestra fuente que es Jesucristo y transmitir a esta generación las aguas de vida, las aguas de verdad, las aguas de firmeza, las aguas de buenas decisiones, las aguas de fortaleza, las aguas de vigor, las aguas de hermosura y de hombría, los mantos sacerdotales. Qué tremendo es, qué glorioso, mis amados. Deuteronomio 6 del 1 al 9, súper conocido, pero qué tanto ejercitado. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Wow, en mi tierra yo tengo un compromiso que ejercitar. Para que teman al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días se sean prolongados. ¿A quién se refiere? A mí y solo a mí, y entonces yo lo que haga, no le importa a los demás, déjenme por favor. No, esta es palabra del Señor, tu Creador. Tu Creador te está diciendo esto en esta mañana. Eres tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Insisto, bajo el espíritu de adopción, todo aquel que tiene un vientre espiritual, y esto nadie se escapa, es padre y responsable de esta generación. Qué glorioso es. Y dice, oye pues,
Hoy, Casa de Avivamiento, aceite fresco, y quienes nos están escuchando, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como lo ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Oye, Israel, tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo voy a mostrar el amor? ¿Cómo lo voy a mostrar? Aquí lo dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Cuando yo repito las palabras del Señor, estoy mostrando mi amor y mi adoración. Las estoy repitiendo, y para repetirlas necesito conocerlas. Y para conocerlas necesito también profundizar y escudriñar, ¿verdad? Es importantísimo, mis amados. Es importantísimo poner el corazón y el espíritu de manera muy especial en este tiempo. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuáles son las conversaciones que están privando? Al comer, al cenar, al estar juntos, mis amados. Si nosotros pudiéramos tener un termómetro, como ahorita está la clase de termómetro allí con los niños, si pudiéramos tener un termómetro, ¿hasta dónde llegaría nuestro termómetro? De las palabras de verdad que estamos transmitiendo. ¿Lo podemos poner? A ver, ¿quiénes nos arriesgaríamos a que en este momento el Espíritu Santo estuviera en nuestro hogar y nos trajera con sus ángeles el resultado de nuestro termómetro en nuestra casa? En esta casa se habló. Y se hablaron estas palabras y estas palabrotas y estas palabritas, y estos silencios. ¿Cómo sería nuestro reporte, mis amados? ¿Cómo sería? Porque aquí dice, y las hablarás en tu casa, no solamente en la iglesia. Dice que las hablaremos en casa y andando por el camino. Ay, luego aprovechamos el coche para hacernos los rounds que no nos hacemos en la casa. No peleamos en casa, no, en casa no peleamos. No, pero ¿qué tal en el coche? ¿Qué tal en el transporte? Este chofer, esta señora gorda y con sus maletas, ¿verdad? No. Está tremendo, tremendo. ¿No se han fijado el nivel de violencia que se ha levantado? No sé, podemos comprender, mis amados, bajo esta conciencia, ¿cuánto tú y yo podemos hacer en contra de la violencia que se está levantando? Pero le aventamos el coche. Pero estamos, ¿verdad? A mí Dios me dio una lección muy fuerte respecto de eso y la tuve que entender. Y tuve que alinearme por esto, porque yo soy pacificadora. Y aunque a veces digamos, ¿verdad?, que los demás tienen la culpa, nosotros tenemos que abundar en paz y en gobierno del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Y dice que el camino, y al acostarte, ¿cuántos nos acostamos en pleitos? ¿Cuántos ni siquiera las buenas noches damos? ¿Cuántos, verdad, nos movemos y, uy, no quiero ya ni verte, ya mejor me voy a acostar? No son las palabras, mis amados, que los hijos de Dios tenemos que decirnos en este tiempo. Tú y yo tenemos que bendecirnos de día y de noche, las 24 horas donde vayamos, y aunque digas, es que para todo es Dios te bendiga, que para todo es Dios te bendiga. Gloria al Señor, porque nuestro termómetro va a estar rebosante y entonces va a recorrer a mi vecino, va a recorrer a mi vecina, va a establecer el ambiente en ese transporte que voy a tomar, en ese trabajo en donde voy a estarme desempeñando, en esa audiencia con el abogado que no me cae bien, ¿verdad? Pero que el Señor pondrá su palabra sabiendo que como yo me comporte en ese momento, puedo establecerle el lineamiento a mi hijo, a quien yo no veo en todo lugar, pero cuando yo estoy comportándome y hablando como tengo que hablar, aunque nadie de la iglesia me vea, aunque no me esté viendo mi hijo, pero me está viendo el Dios de los ejércitos, eso está forjando en mi hijo una herencia y un linaje y un camino abierto, camino de santidad, dice el Señor, por el cual el impío no pasará por él.
Padre y madre, tú quieres librar a tu hijo del mal, anda por camino de santidad, anda por camino de justicia. Es la mejor manera en que vamos a librar, porque dice su palabra que el impío, el malvado no pasará por ahí. Y cuando mi hijo anda por ahí, entonces él es librado del mal, porque yo caminé con temor y temblor de Dios por ese camino. Dios es bueno, mis amados. Dios es bueno, y dice su palabra: y al acostarte y cuando te levantes, no dejemos de orar. No dejemos de orar, mis amados. No dejemos de orar cuando estamos levantándonos. Bendigámonos, demos gracias a Dios y que gobierne nuestro día. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las atarás como una señal en tu mano. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos martillos que quebrantan piedras? ¿Cuántas armas de guerra? ¿Cuántas espadas y saetas del Señor que tenemos que tener en la mano? La palabra del Señor. Esta es nuestra señal. Si queremos pelear con armas del mundo, nos van a derrotar y después vamos a decir: el Señor nos falló. No, el Señor no nos falló. El arma empleada fue la equivocada, mis amados. Y la preparación que tú y yo tengamos en este momento nos va a llevar a hacer flechas directas para quebrantar a los mayores gigantes que el enemigo quiere levantar en este tiempo. Y prestarás y estarán como frontales en tus ojos. Como frontales, mis amados. Ni a la derecha ni a la izquierda, no nos vamos a desviar. Frontales, 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 frontales. Yo voy a ir de frente, yo voy a ir directa, yo voy a ir alineada. No me voy a distraer, no me voy a desenfocar. Ay, qué joven tan guapo. No. Tengo un lineamiento. Ay, qué atractivo está este negocio. No me voy a desviar. Voy a estar bien alineada. Frontal, frontal, frontal. Y sabes, cuando tú vas al gimnasio y levantas una pesa constantemente con una mano o haces un determinado movimiento, eso te genera una fuerza inquebrantable, ¿verdad? Estás constantemente ejercitando. Pues cuando tú te ejercitas en la palabra y estás constantemente viéndola y ejercitándola, te hace la frente como de pedernal. Pueden venir. ¿Cómo le pegó David al gigante? ¿Cómo le pegó? ¡Pum! ¿Cómo estaba ese gigante en realidad? Débil, pum. No tenía frente de pedernal, no se ejercitó, confió en su físico, confió en sus fuerzas. Pero cuando tú y yo tenemos al poderoso y lo tenemos aquí, y lo tenemos aquí, y lo tenemos en todo nuestro ser, entonces no nos vencerán, mis amados. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis amados, el tiempo ya no nos permite seguir, pero yo sé que el Señor está abriendo, está vivificando, está encendiendo, está abundando tu conciencia en esta mañana. Solamente como referencia, Salmo 24:6, Salmo 102:28, Isaías 41:4, Salmo 79:13, para que abundemos en esto, mis amados. Para que abundemos y no dejemos que nada inconsciente suceda dentro de nuestra vida, sino que de ahora en adelante podamos nosotros ejercitarnos en establecer una generación circuncidada. ¿Qué significa circuncidada? En donde no participe nada inmundo, nada carnal. Colosenses 2:11, Filipenses 3:3. Es la generación de Cristo. La semana pasada, ya voy a terminar, la semana pasada ocurrió algo glorioso para mí. Unos papitos fueron a decirme: queremos comprarle una Biblia a nuestros hijos. Pau, ¿podrías ilustrarnos, dirigirnos para esa compra? Yo bendigo y felicito a esos padres, porque pudiese parecer algo común, algo que hubiera sido atractivo por la portada, por el color, ¿verdad?
Pero esos padres tuvieron temor de Dios para saber que esa palabra que iban a tener para sus hijos es de carácter eterno. Es de carácter eterno. Hasta esas cosas son importantes en el reino. Le doy gracias a Dios por esos padres, por permitirme a mí el poder tener el discernimiento para dar una respuesta así. Dios me ha dado el ministerio de ser maestra de la palabra y he enseñado a muchas familias de aquí. Ese es un privilegio que Dios me ha dado y se lo agradezco. Personitas que incluso ya no viven fueron discípulos, maestras mías, pero aquí estoy ahora enseñando a sus bisnietos. Por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Esto es del Señor. ¿No te gustaría también hacerlo? ¿No te gustaría decir, yo enseñé a esa persona, esa y están en el camino del Señor firmes? ¿No te gustaría tener canas, lentecitos quizás, ayudarnos de unos lentecitos, pero tener a 3, 4, 100 niños a tu alrededor y seguirles ministrando la palabra del Señor, viéndoles abundar? Es glorioso, mis amados. Quiero terminar con esto. Te presento esta Biblia, una Biblia pequeña. Mi Biblia y yo. Te presento la firma del dueño de esta Biblia, que es un pequeño que apenas si pudo escribir su nombre. Porque esta Biblia tiene más de 20 años, mis amados. Es una de las primeras Biblias que yo adquirí para mi hijo. No había noche que no la leyéramos. Yo se la leía y él la memorizaba porque no sabía leer. Ahora esta Biblia es tomada por una pequeñita en un mueble que ella sabe dónde tomarlo y juntas la abrimos y la volvemos a leer. Es conciencia generacional y todos los días de nuestra vida tenemos que andar en ella. Yo pido en el nombre de Jesús que este mensaje se arraigue en tu corazón, se ejercite y el fuego del Espíritu Santo lo avive de tal manera que nosotros seamos una generación viva, edificada para Cristo, pero no solamente nosotros, sino nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones. El Señor te abunde, te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Muchísimas gracias a los que están aquí y a los que están en línea. Los bendecimos grandemente. Gracias, papás. Gracias. Que en ese tu día, Padre, te levantes como el sacerdote de tu casa. Esa es la mejor felicitación y bendición que puedes recibir. Aleluya. Muchas gracias.